Dios me los bendiga en este precioso día. Bendiciones a todos. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento, a los que se han conectado con nosotros para recibir un mensaje de gran bendición para su vida. Hoy es un día, el día que Dios hizo para bendecir su vida. Es el día que Dios hizo para desatar esa sanidad, para desatar ese milagro. Así que prepárate, disponga su corazón, abra su mente para recibir una poderosa palabra de Dios. Hoy va directamente a tu corazón. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio a este mensaje de gran bendición. Padre, gracias. Amado, te bendecimos. Te damos la gloria, te damos honra, te damos la alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos has regalado, por el milagro de poder respirar hoy, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana seas tú visitando a cada familia, a cada persona que se conecta con nosotros. Sea tu Espíritu Santo rompiendo los vientos y llegando a la vida misma de cada persona, siendo tocada por tu Santo Espíritu, Señor. Padre Celestial, trayendo la sanidad al que está enfermo, Señor, en esta mañana. Desato esa palabra sanadora, Señor, trayendo paz, Señor, quitando todo estrés, toda depresión, todo desespero, toda angustia que el enemigo haya querido traer en estos días a estas familias, Señor. Y declaramos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y declaramos, Padre, que esta palabra traerá esa sanidad, traerá esa liberación, traerá esa restauración. Tu palabra jamás vuelve vacía, Señor, sino que va a producir el efecto que debe producir en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar allí en el libro de Jeremías, el capítulo 18 del libro de Jeremías, el versículo 1. Dice la palabra de Dios, palabras de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendía a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Déjeme hablarle en esta mañana, darle el título a este mensaje para que lo identifique de alguna manera: formados por el alfarero. Porque uno de los trabajos que Dios hace en la persona cuando tiene ese primer encuentro con el Espíritu Santo es formación. Dios viene a traer formación a nuestra vida. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. Dios está haciendo algo en tu vida a través de este momento en que estás pasando, quizás de crisis, quizás de enfermedad, quizás un momento de difícil que está pasando, atravesando. Dios está haciendo algo, Dios está trabajando, Dios está formando el carácter en tu vida. Y eso es lo que el trabajo de Dios es, a través de las situaciones, a través de las crisis, a través de los momentos, forjar, hacer ese carácter, formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y hay 4 cosas importantes de las cuales le quiero hablar hoy. Primero, valorar. El Señor en su formación nos lleva a valorar. En segundo lugar, nos enseña dependencia. En tercer lugar, nos enseña a conocer los tiempos. Y en cuarto lugar, nos enseña resistencia. Así que vamos a hablar de esos 4 puntos específicos. Y comenzamos allí en el Evangelio de Lucas. Recuerde que Dios es un Dios, el alfarero, el que forma. Así que en el Evangelio de Lucas hay un pasaje de la Biblia precioso, muy conocido, en el capítulo 15. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El verso 11. 15:11.
También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Una de la parte de formación que Dios hace en nuestra vida es enseñarnos a valorar. Oiga bien esto: qué importante es el valorar. Y muchas veces nosotros hemos perdido grandes bendiciones por falta de valorar las cosas, de apreciar las cosas. Y el Señor nos enseña a valorar. Y Dios enseña a través de 2 formas: a través de la teoría, que es muy importante, y a través de la práctica. Su palabra nos enseña a través de la teoría, pero de seguro Dios nos va a llevar a la práctica, porque Dios enseña también en la práctica. ¿Y cómo se enseña? ¿Cómo enseña Dios en la práctica? ¿Cómo poder nosotros aprender a valorar? Porque el problema es que no hemos valorado, no hemos apreciado las cosas. Entonces todo lo botamos, todo lo abandonamos, todo lo dejamos. Y el Señor nos lleva a aprender a valorar. ¿Cómo se valoran las cosas? Perdiéndolas. No hay otra forma. Hay un dicho muy importante, muy famoso, que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que es cuando tenemos grandes pérdidas. Quizás en estos días has tenido grandes pérdidas. Y no preguntemos qué está haciendo el Señor. Simplemente no preguntemos por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? Cuando tenemos grandes pérdidas, hemos perdido quizás el empleo, hemos perdido quizás la empresa, hemos perdido a personas que nos aman y nos aprecian. No los hemos valorado, no los hemos estimado. Hemos tenido en poco aquellas personas que nos aprecian y hemos pagado mal por bien. Entonces el Señor dice: es tiempo de corrección, es tiempo de formación. Dios es el alfarero y comienza a trabajar con nosotros. Entonces, a través de la pérdida, allí en el pasaje bíblico, en el Evangelio de Lucas, el Señor nos habla de esa preciosa parábola muy conocida del hijo pródigo. Aquel joven que tenía todo en casa, aquel joven que no tenía que hacer nada, pero era un joven que no valoraba lo que tenía. Era una persona que no estaba valorando su hogar, no estaba valorando su casa, no estaba valorando la comida, no era agradecido, porque cuando tú no valoras, no eres agradecido. Solo aquellas personas que conocen el precio de las cosas son personas que agradecen, son personas agradecidas. Tú encuentras personas desagradecidas en la vida, sin importar cuánto les des, cuánto le ayudes, cuánto haga por ellos. Al final es un gesto de desagradecimiento. Son personas que no valoran lo que otros hacen por ellos. Y de esa manera perdemos muchas bendiciones, se cierran muchas puertas, se pierden muchas opciones de bendición, porque somos personas desagradecidas y porque no valoramos. Fácilmente podemos echar algo al bote de la basura porque no estimamos el precio de las cosas. El Señor dice: nunca les des perlas, nunca les eches perlas a los cerdos, porque ellos van a pisotearlas. Y hay muchas personas que pisotean las perlas. Y el Señor dice: ¿cómo te puedo yo bendecir si todo lo botas al bote de la basura? ¿Cómo te puedo yo dar algo si simplemente lo subestimas, lo minimizas
y no lo valoras. Te di hijos de bendición y no estás haciendo el trabajo con tus hijos. Te di una esposa de bendición y menosprecia a tu esposa. Te di una empresa de bendición y todos los días reniegas de esa empresa. Te di un empleo de bendición y todos los días dices que algún día tienes que irse de ahí porque no aguantas más. El Señor dice: ¿cómo te voy a dar más bendiciones si no valoras lo que tiene? Y sabe, a través de las situaciones y las circunstancias hay que aprender. Y cuando se ha perdido algo y lo echamos a deber y lo echamos de menos, allí está el trato en la teoría de Dios. La formación en teoría. Dios nos está llevando, nos está quitando. Muchas veces no es el diablo, y quiero que sepas eso, porque cuando a veces se pierde el trabajo, se pierde el negocio, se pierde la empresa, se pierde el amigo, se pierde algo, y inmediatamente decimos: eso fue el diablo me está atacando. Ojo con eso, porque Dios también está haciendo su trabajo y Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Muchas de las cosas que usted ha perdido, Dios permite que se pierdan, porque nos quiere enseñar a valorar, a apreciar las cosas. Porque cuando tú aprecias algo, luchas por ese algo. Cuando tú aprecias algo, cuando tú lo valoras, vas a dar la guerra y la vida por lo que aprecias. Y el Señor nos quiere llevar a ese punto, a valorar. Aquel joven salió con su herencia de su casa, vivió perdidamente, eso dice el capítulo de la Biblia. Vivió desperdiciando sus bienes porque él no valoraba. Se comió, lapidó y acabó con su herencia. Y entonces era orgulloso, era una persona egocéntrica. Y entonces le costaba volver a su casa y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice la Biblia, apacentando cerdos. Lo contrataron a apacentar cerdos. Quería comer de las algarrobas de los cerdos, de la lavaza de los cerdos, pero los mismos cerdos le echaban muela. De pronto, en aquella situación adversa, óigame bien, no era el diablo, no son los demonios, no es que esté siendo atacado por el diablo, está siendo tratado por Dios. Fue llevado a apacentar cerdos. Para el judío el cerdo es un animal inmundo, y este joven fue llevado a apacentar cerdos. Este joven está pasando por el trillo de Dios. Dios dijo: le voy a enseñar a valorar lo que te doy. Te voy a enseñar a apreciar, te voy a enseñar a pelear por las batallas por lo que amas. Y entonces aquel muchacho comenzó a ser tratado por Dios. Y en este tratamiento que Dios está haciendo con él, Dios le está enseñando una cosa muy importante: valorar. Nadie valora hasta que lo pierde. Así que, mis amados amigos, muchas cosas se van a echar a perder en su vida, o quizás se han estado perdiendo o se perdieron. Dígale: gracias, Señor, porque algo me estás enseñando. Dígale: gracias, Señor, porque esta pérdida será ganancia para mí. Muchas de las cosas que han perdido en tu vida serán grandes ganancias. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que perdiste, el Señor te lo va a devolver 7 veces. Pero cuando el Señor te lo devuelva multiplicado, entonces vas a valorar, vas a apreciar lo que Dios, la bendición de Dios. Así que, mis amados, este muchacho comenzó a ser tratado allí. Y cuando siente que ha perdido, porque él antes no lo sentía, de momento comienza a sentir el rigor de la pérdida. Comienza a sentir el rigor del trabajo, de lo que no pasaba en su casa, lo está pasando ahora. Está sintiendo el rigor del hambre. Quería comer de la lavaza de los cerdos, pero los mismos cerdos le echaban muela. Y comienza a sentir el rigor, y entonces comienza a echar de menos. Qué maravilloso el trato de Dios. Dios sabe cómo trabaja en la vida de cada persona. Y comenzó a extrañar y a echar de menos el pan de los obreros, el pan que comían los obreros en su casa. Esto es maravilloso. Dios, al que ama, disciplina y lo forma para la gloria suya. Dios trabaja con una persona. Dios no te puede llevar a la cima de la bendición si primero no te forma, si primero no te enseña.
Déjate tratar por Dios. Deja que Dios haga su perfecta obra en ti. Y entonces aquel joven dijo estas palabras maravillosas: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La obra estaba perfecta en ese muchacho. Me levantaré e iré a mi casa. Creo que nunca más esta historia se volvería a repetir en su vida. Imagínese este muchacho ahora en su casa. Apreciaría cada borona de pan. Amaría su casa, amaría su bienestar, pelearía por lo que tiene. Esto lo ha llevado a madurez, a otro nivel de madurez. La obra de Dios estaba perfecta. Mi amigo, muchas de las cosas que usted ha perdido, o muchas de las cosas que estás perdiendo, es porque Dios está tratando en su vida, y Dios te está llevando a valorar, Dios te está llevando a apreciar. Dios, porque lo que tú aprecias, tú lo peleas y lo luchas. Y ese es el propósito de Dios. Así que Dios trata de formas muy extrañas, y una de esas es quitarnos, permitir que se pierdan las cosas. Hemos renegado por tanto tiempo acerca de un trabajo. Una persona me decía: pastor, conseguí un empleo. No es el mejor empleo, es un empleo muy regular. Pastor, pero es que llevaba 6 meses buscando trabajo. Pero cuando yo tenía ese empleo en esa empresa donde antes estaba, yo renegaba todos los días de mi trabajo. Yo maldecía mi trabajo. Tenía un buen sueldo, pero maldecía mi trabajo. Ahora donde estoy, después de 6 meses de aguantar hambre, después de 6 meses de pasar hojas de vida, después de 6 meses de sufrimiento, valoro ese poquito que me gano. Es una bendición, pastor. No se imagina, cuando yo cojo ese sueldo, yo lo bendigo porque es una bendición de Dios. Dios hizo perfecta su obra en ese hombre. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 5. Vamos allí al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 5. El Señor dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dependencia. Lo segundo que Dios va a formar y Dios va a enseñar en nosotros se llama dependencia de Dios. Ojo con eso. Porque muchas personas, soy cristiano, pero independiente de Dios. Tomo mis propias decisiones. Decido lo que quiero hacer. Hago como lo quiero hacer. Voy a donde quiero y cuando quiero. Entonces no involucramos a Dios en nuestros sueños, en nuestros anhelos. No estamos involucrando a Dios en lo que queremos. Y Dios comienza a enseñarnos dependencia. Y de seguro, mi amigo, en este tiempo hay miles de familias que están siendo enseñadas en que separados de Dios nada se puede hacer. Personas que han perdido sus trabajos, perdieron sus empleos, perdieron sus empresas. Sin embargo, casi que le aseguro que esas familias no ha faltado el pan en su mesa. ¿Qué significa eso? ¿Qué está enseñando Dios en este tiempo a millones de familias que están encerradas en sus casas? Sin embargo, Dios dijo: yo pondré comida en su mesa, y le voy a enseñar que no es por tu empresa, que no es por tu negocio, no es porque tú eres demasiadamente inteligente, es porque Dios es bueno y misericordioso. Es porque Dios es el que pone pan cada mañana en su mesa. Una persona en alguna ocasión me decía: pastor, tú dices que es por la mano de Dios, pero yo he tenido que comprar mi alimento, yo he tenido que trabajar. Si no trabajo, no como. Porque yo le decía: ve a la iglesia, Cristo te ama. Y me decía: pastor, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar para traer comida a la mesa de mis hijos. Yo le dije: te equivocas. El que pone comida en la mesa de tus hijos es Dios, no eres tú. Tú no eres nadie.
es Dios. Dios fue el que hizo que esa semilla germinara para que creciera y diera fruto. Fue Dios el que mandó la lluvia. Fue el Dios que hizo el milagro de la naturaleza que floreciera para que de ahí sacaran tu pan, que tú dices que es por tu mano poderosa. Y te equivocas, mi amigo, porque es Dios que te tiene en esa empresa. Fue Dios el que te puso ahí. Los pesitos que recibes es porque Dios ha sido bueno. Tú no pones nada, ni la plata, ni la comida. Eso es de Dios. Dios dijo, el mundo y su plenitud son míos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, y a mis hijos lo doy. Así que la gente equivocadamente cree que porque él es demasiadamente inteligente. La gente equivocadamente cree que porque él es una persona que tiene un buen trabajo, que es la empresa, es el negocio que tiene, es porque él es una persona suertuda quizás. No, en este tiempo muchas personas han tenido que bajar su cabeza y reconocer. Muchas personas han tenido que reconocer algo importante, que es Dios el que lo sostiene. Muchos han tenido que decir, no he trabajado, pero la comida no ha faltado en mi casa. No he trabajado, pero he tenido para pagar los recibos. No he trabajado, pero hemos visto la bendición. ¿Sabe algo? En este tiempo Dios le está enseñando a la humanidad que es Él el que manda la lluvia sobre la tierra y la hace germinar. Es Él el que hace producir el fruto. Es Él el que pone el pan en la mesa de cada familia. Mi amigo, cierra un momentico sus ojos ahí como estás, que me estás viendo, y dígale gracias Padre, dígale gracias Padre, levante su mano derecha y dígale gracias Padre, dígale gracias Papá, porque pusiste pan en mi mesa hoy, Señor. Gracias Padre Celestial, porque no estamos pasando los mejores momentos, sin embargo hemos estado comiendo la mejor comida, Señor, y esto es porque viene de tu mano. Tú eres el que sostiene mi casa, tú sostendrás mi hogar, tú sostienes mi empresa, tú sostienes mi negocio, Señor, porque tú eres el Dios, tú eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y todo lo tienes bajo tu control. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En tercer lugar, en el Evangelio de Juan, Dios nos enseña a conocer los tiempos. Óigame bien eso. Quizás usted ha estado en distiempo. Quizás usted ha estado fuera de tiempo. Todo lo que has hecho, la gente dice, no entiendo por qué he fracasado tanto. Porque quizás siempre has estado fuera de tiempo. Quizás hay alguien sentado al lado suyo hoy, dígale, el problema es que siempre has estado fuera de tiempo. Y una de las cosas que el Señor vino a enseñarnos es que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Vamos a mirarlo en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. El capítulo 4 del Evangelio de Juan. El versículo 35. El verso 35. Por favor, vaya ya a la Biblia, creo que aparece ahí en la pantalla el versículo bíblico, capítulo 4, verso 35. Mire cómo dice allí. Gloria al Señor. Entonces, ¿no decís vosotros, le dice el Señor a los discípulos, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la que llegue la siega? He aquí os digo, dijo el Señor Jesús, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué significa eso? Los discípulos se paran frente a un sembradío y dice, todavía faltan 4 meses para la siega. Eso era cierto, eso es verdad. Faltan 4 meses para la siega. Todavía no está el fruto. Pero Jesús dice, ustedes se fían en lo que ven sus ojos. Ustedes no andan por fe, ustedes no andan en la voluntad de Dios, ni conocen los tiempos de Dios. Lo que para el mundo es locura, para Dios es la bendición. Óigame bien. Alzad vuestros ojos, dijo el Señor, porque el tiempo de la siega ha llegado. Una cosa es lo que vean mis ojos, otra cosa es el parecer de las cosas, otra cosa es lo que se manifieste alrededor mío, y otra cosa es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer. A veces nos dejamos deslumbrar por las cosas. No hemos aprendido a caminar con Dios.
nos sale el negocio del año y entonces parece ser el mejor negocio, el negocio del año, el negocio que producirá, y nos dejamos deslumbrar por lo que las personas dicen o porque otros nos aconsejan, pero pocas veces vamos a la presencia de Dios y le hacemos una pregunta: ¿este es el tiempo, Jehová, o no es el tiempo? ¿Es el tiempo de comenzar esa empresa? ¿Es el tiempo de cerrar el negocio, la empresa? ¿Es el tiempo, Señor, o no es el tiempo? Nosotros hemos andado en nuestro tiempo. El Señor dijo estas palabras: ¿sabe por qué fracasan ustedes? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Sabe por qué fracasan? Porque sus caminos no son mis caminos. Porque nunca hemos estado de acuerdo con Dios. Siempre vamos en pos de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros veamos. Allí en Eclesiastés 3:1, Eclesiastés 3:1, hay algo allí en Eclesiastés. Vamos a mirarlo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Vamos a leerlo cuidadosamente. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Léalo otra vez. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quizás nos hemos equivocado con el tiempo. Hemos hecho en la hora equivocada. Hemos comenzado, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Quizás hemos querido cosechar en tiempo donde no se cosecha, sino es el tiempo de sembrar. Quizás usted ha querido sembrar en tiempos donde se debe estar cosechando. Debemos conocer los tiempos y el Señor sabe cómo se conocen los tiempos. La única forma de conocer el tiempo, de aprender a ser cuidadoso, prudente en esas cosas, es después de haber fracasado. Y quizás el fracaso te está diciendo que fuimos locos, que hicimos cosas locas, que nos apresuramos. Después de las grandes pérdidas y los grandes fracasos viene el autoexamen y viene nuestra conciencia y nos dice: creo que te equivocaste. Creo que cometí errores. Creo que me metí con las personas equivocadas. Creo que me equivoqué, era el tiempo equivocado. Y comenzamos a reflexionar y esa reflexión nos lleva a reconocer que la culpa no es de Dios, ni siquiera del diablo, que fuimos nosotros quienes fuimos imprudentes y quisimos sembrar cuando no era tiempo de siembra. El campesino no siembra en todo tiempo, el campesino sabe el tiempo de siembra. ¿Por qué? Porque si lo hace en distiempo, en el tiempo equivocado, su semilla se muere. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo en este momento. Dios nos está enseñando a depender. Primero, nos está enseñando a valorar. Nos está enseñando dependencia. Y nos está enseñando a conocer los tiempos. Y es muy importante. Hay tiempo para casarse, hay tiempo para estar soltero. Quizás muchas personas, yo he encontrado muchas personas fracasadas en su hogar, fracasados en su pareja, y dicen: pastor, es que me casé demasiado joven. Yo no había vivido, me casé a los 18 años, me casé a los 19 años, ni siquiera había terminado mis estudios y me casé. Y usted encuentra a esas parejas un día queriendo vivir lo que no vivieron, queriendo trabajar, queriendo estudiar, prepararse, pero son fracasados porque se casaron en el tiempo equivocado. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay que aprender de los fracasos. Uno no se puede andar tropezando en la misma piedra todas las veces. Eso ya sería de necios o de obstinados. Pero tú no te puedes andar tropezando en la misma piedra. Hay que aprender de los errores y el Señor deja que los errores pasen. ¿Sabe? El Señor nos deja cometer errores. Quiero que sepas eso. El Señor nos deja cometer errores, porque de ese error nos va a enseñar para nunca más equivocarnos. Y eso nos hace sabios y podemos enseñar a otras personas.
Podemos edificar y formar otras personas. Podemos ser ejemplo para hijos, para otras personas que están allí. El Señor permite que nosotros fracasemos, porque del fracaso nace la pregunta: ¿qué pasó? Del fracaso nace la pregunta, el signo de interrogación: ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que hice? ¿O qué fue lo que dejé de hacer? Como aquel joven y el hijo pródigo, cuando dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Aquel joven se miró y dijo: ¿qué estoy haciendo acá? El Señor permite muchas cosas porque el Señor es el alfarero y el Señor te va a formar. El Señor te va a tallar. El Señor te va a edificar. El Señor te va a enseñar. Porque el Señor te quiere entregar cosas grandes, pero Dios no puede entregar al insensato, al obstinado, al falto de entendimiento. Dios tiene que enseñarte, porque la cuestión no es ser bendecido, sino mantener esa bendición, multiplicar esa bendición para sus generaciones venideras. Así que, mis amados, todo tiene su tiempo. Los tiempos equivocados, aprende de los tiempos equivocados. Aprende de todos esos tiempos que tú dices: creo que comencé en el día malo, creo que comencé en el tiempo, me casé en tiempo que no era, ya tengo una experiencia, ahora puedo enseñar a mi hija que todo tiene su tiempo, que primero hay que estudiar, hay que prepararse, hay muchas cosas que se deben vivir primero antes de dar el paso del matrimonio, y no luego, después de un año de casados, quieran echar para atrás. Entonces, mi amado hermano, todo tiene su tiempo. Y el Señor nos enseña a conocer los tiempos. Hay algo, yo pienso que una de las cosas más preciosas es aprender a conocer los tiempos. Cuando tenemos el sí de Dios, cuando tenemos el no de Dios, y saber controlarnos y saber obedecer al sí o saber obedecer al no de Dios. Cuando Dios dice no, es no. El pueblo de Israel salió de Egipto, 40 años en el desierto, y encima de ellos estaba la nube, la presencia de Jehová el Señor. Se establecían en un lugar porque la nube se paraba allí, se detenía en ese lugar. Entonces allí podían pasar 1 año, 2 años, 3 años. La gente quería llegar a la tierra prometida, pero la nube estaba allí detenida. Dios les estaba enseñando que todo tenía su tiempo y que era en el tiempo de Dios. Pero de momento, algún día, cuando se levantaban, observaban y se daban cuenta que la nube se estaba moviendo, y todo el mundo se levantaba, alistaba su tienda, desarmaba su tienda, alistaba sus enseres, y todo el mundo tenía que salir inmediatamente en pos de la nube. Aprendamos a caminar en pos de Dios, en pos de la nube. Y la nube comenzaba a moverse, y se podía mover por días, se podía mover por semanas. Pero de pronto la nube se detenía y todo el mundo se detenía, porque la nube se detenía. La nube ofrecía cobertura, escampaba del sol. Donde se detenía la nube había agua, el maná caía sobre el pueblo de Israel. Pero si alguien decía: me quiero salir de la nube, no quiero andar más con la nube, yo quiero hacer mi voluntad, entonces faltaba maná, faltaba el agua, lo quemaba el sol, cosas terribles pasaban. Hemos caminado en distiempo con Dios. Hemos estado fuera de tiempo quizás, y Dios nos está enseñando a caminar en su tiempo. Sea un observador de las Escrituras, iglesia que me escucha, sea un observador de la palabra. Cierre tus ojos, abra tus oídos y escuche la voz de Dios. ¿Es el tiempo o no es el tiempo? Y por último, resistencia. Si hay algo que el Señor nos enseña, es resistencia. Yo lo llamo resistencia, algo otro lo podrían llamar perseverancia, pero yo lo quise llamar resistencia, porque es tan importante. El Señor nos adiestra para la batalla. El Señor nos adiestra, nos forma, nos enseña para la guerra. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, el versículo 1 nos habla de la viuda y el juez injusto. Les habló de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Óigame bien, la resistencia en la oración nos muestra todo aquel capítulo para que usted se lea esa maravillosa historia en su casa.
Aquella mujer que fue ante el juez injusto, golpeó y dijo: vengo a que me haga justicia de mi adversario. Pero aquel juez injusto no quiso. Luego ella volvió y el juez injusto no quiso. Ella volvió, el juez no quiso. No sé cuántas veces volvió aquella viuda, hasta el punto de que agotó la paciencia del juez injusto y dijo: déjenla entrar, por favor. No la soporto y no me la aguanto más. Me agotó toda la paciencia que tenía. Y entonces le hizo justicia. Eso se llama resistencia. A veces las cosas no se dan al primer golpe. No porque Dios no pueda o no quiera, es porque te está enseñando persistencia. Es porque te está enseñando a persistir. ¿Por qué? Porque la gente encuentra el primer obstáculo. Hay gente que encuentra el primer obstáculo e inmediatamente abandona, huye. El primer obstáculo es solo el entrenamiento para cosas grandes. Entonces hay personas que son de doble ánimo, se desaniman con facilidad. El día malo botan todo y abandonan todo, renuncian a su trabajo, cierran el negocio que acaba de abrir porque un día que no tuvo buenas ventas, entonces cerró su negocio porque no tuvo buenas ventas. El Señor nos está enseñando resistencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: lo que te voy a entregar es para gente valiente y guerrera. Lo que te voy a entregar es para gente perseverante. Es para gente que no se detiene nunca. Son personas que si tienen que golpear esa puerta 1000 veces, van a golpear 1000 veces la puerta. El Señor te tiene que moldear. El Señor te tiene que enseñar y formar carácter. De que venga lo que venga, vamos contra eso en el nombre de Cristo Jesús. En Santiago capítulo 4, versículo 7. Se necesita mucho ser entrenados en la resistencia. Hay cosas que no han salido. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Tú has estado orando por un milagro, sigue orando. ¿Cuándo se ha visto una oración sin respuesta? ¿Sabes? Cada vez que estoy orando por algo me animo porque digo: quizás sea la última oración para que se desate ese milagro. El Señor me ha enseñado algo: nunca dejes de orar. ¿Sabe por qué? Porque nunca sabes cuál será la última oración que hagas para que se abran los cielos y para que se derrame la gloria de Dios. Siempre hay una última oración para que se derrame la gloria de Dios. Siempre habrá una última oración. Pero la pregunta es: ¿qué tal si esta era la última oración y no oré? Me cansé, me volví atrás, desmayé. Por eso el Señor dice: te voy a enseñar persistencia, porque las grandes cosas requieren de grandes esfuerzos. Las grandes bendiciones requieren de grandes esfuerzos. Las grandes victorias requieren de grandes batallas. Las grandes bendiciones requieren de grandes batallas. Así que, mi amado hermano, es importante, es esencial que persistamos, que tengamos esa resistencia. El Señor nos enseña a tener resistencia. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Resistí al diablo. Mira lo que dice allí. Resistid, ¿cómo dice? Léalo bien, por favor, porque hay un pasaje de la Biblia donde nos enseña resistencia. La guerra espiritual. La guerra espiritual, la guerra contra el diablo se requiere de resistencia. ¿Quién dijo que apenas reprendemos al espíritu de ruina o de miseria se va? O el espíritu de enfermedad se va. Puede suceder, pero no todas las veces sucede. Una persona me decía: pastor, algo pasó, porque cuando yo fui ministrado en ese precioso culto, el dolor desapareció de mi cuerpo. Yo sentí que estaba sano completamente, pero luego cuando iba a casa, llegando a mi casa, sentí un terrible dolor. Pastor, ¿por qué la enfermedad otra vez llegó? Si en la iglesia el dolor había desaparecido. ¿Qué fue lo que pasó? Le dije: no es que la enfermedad volvió, es que usted volvió a aceptar la enfermedad. Eso es lo que nosotros dice: resistí al diablo y de vosotros huirá.
Si tú te declaras sano, recibes el milagro de la sanidad, la bendición de la sanidad. Quizás el diablo no se va a ir sin dar la batalla, así que él va a poner otra vez síntomas en tu cuerpo. Y allí es donde se requiere de una mujer de fe que dice: nulo y sin poder, esta enfermedad no la acepto más en mi cuerpo. Esta enfermedad no va más en mi cuerpo. Es aquella persona que se niega a estar enfermo, que resiste ese espíritu inmundo de enfermedad. Allí es cuando la Biblia dice: resístelo y de vosotros huirá. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Así que estamos resistiendo batallas. No te canses de orar por tus hijos. Resiste al diablo y Dios te dará la victoria. Sigue orando por tu esposo. Sigue orando por tus finanzas. Sigue peleando esta buena batalla. Resiste, porque el Señor te está entrenando en este momento. ¿Sabe? Dios hubiera podido hacerlo ya, pero Dios te está entrenando. Dios te está formando en una mujer guerrera, una mujer poderosa, conquistadora de bendiciones. Pero se necesitan hombres y mujeres resistentes, no fusilánimes, que al primer obstáculo abandonan todo. Para la bendición, óigame bien, para la oración, para la guerra espiritual, para estas dos cosas se necesita resistencia. La victoria de la gente de oración es que oraron 1 y 1000 veces hasta que los cielos se abrieron. La victoria de la gente guerrera espiritual fue que se pararon en la línea de batalla y pelearon 1000 noches hasta que fue vencido el diablo y avergonzado. Resistidlo y de vosotros huirá. Y por último, mis amados, el Evangelio de Lucas capítulo 11, el versículo 5. El Evangelio de Lucas capítulo 11, el versículo 5. Vamos a leerlo, por favor. Mira cómo dice allí, 11:5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. Note lo que dijo el hombre de adentro. No dijo que no tenía pan, dijo que no podía dárselos. Eso fue el punto de clave para el que estaba afuera. El que viene a medianoche a su amigo y golpea la puerta y le dice: amigo, un caminante ha venido de viaje en mi casa y no tengo que ponerle, por favor dame pan. Y aquel hombre de adentro dice: no puedo levantarme a dárselos, los tengo acá adentro, pero no puedo levantarme a dárselos, mis hijos ya están en cama. ¿Saben, mis amados hermanos? El Señor nos forma en resistencia, porque una persona resistente es una persona que no acepta un no se puede. Una persona que es perseverante no acepta un imposible en su vida. Una persona que es perseverante no acepta un no en su vida. Una persona de fe no le diga a usted que no se puede, porque una persona de fe es una persona que va contra todas las limitaciones físicas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos forma en resistencia. ¿Por qué en la primera oración lo recibí? Porque quizás Dios te está formando resistencia. Te está haciendo un perseverante. Te está enseñando que debes luchar por lo que quieres. Porque una persona, cuando lucha por lo que quiere y lo tiene, lo defiende con capa y espada. Se convierte en un león cuando quieren quitar lo que tanto le ha costado. Entonces, mis amados, Dios es el Dios alfarero. Dios es el que forma el carácter del hombre. Así que en este tiempo Dios está haciendo muchas cosas. Cierra el pico, no reniegues más. Y diga: bendito sea el nombre del Señor, porque algo me está enseñando a través de esta crisis, de esta guerra, de este problema, de esta situación. Aprende, conviértete en una máquina de grabación, donde todo tienes que grabarlo, donde todos tienen que analizarlo. Algo está haciendo Dios en esta situación, algo está haciendo Dios, algo me está enseñando, algo me está mostrando. ¿Sabe? Dios te ha mostrado muchas cosas, tú no entiendes lo que Dios te ha estado mostrando.
A veces Dios te está enseñando que no se puede por ahí, que es por allí, pero no entendemos. Dios es un Dios formador. Dios vino a volvernos a esa imagen y semejanza, al estado original con que Dios creó al ser humano. Porque Satanás a través de los años distorsionó esa imagen y esa semejanza. Y Dios quiere volvernos a esa imagen y a esa semejanza. Somos una réplica de Dios. Así que dígale que está a su lado, no me diga que no se puede y no me diga que es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en este momento. Bendecimos este mensaje, Señor. Bendigo esta palabra. Te pido que este mensaje imparta fe al corazón de cada persona, Señor. Que en esta mañana tú le estás respondiendo a esta mujer. Tú le estás dando la respuesta a este hombre, el por qué, Señor. Porque ellos han estado preguntándose por qué pasó, por qué sucedió, por qué me está pasando. Y el Señor, la respuesta que te manda hoy es: te estoy enseñando a valorar, te estoy enseñando a conocer los tiempos, te estoy enseñando a ser persistente, te estoy enseñando, óigame bien, a depender de mí. ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué esta crisis? El Señor dice: porque ahora me vas a ver la bendición de mi mano, vas a ver la comida de mi mano. Así que levanta tus manos allí como estás, dígale: Señor, gracias por todo lo que está pasando alrededor de mi vida, porque algo me estás enseñando y estás formando ese carácter en mí. Gracias, Padre Celestial. Dígale: Señor, bendigo tu palabra, aprendo a cerrar mi boca, Señor, y a esperar en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Este era el mensaje que Dios tenía para tu vida. Algo está enseñando Dios en este tiempo, algo te está mostrando Dios. Aprende de todo lo que está pasando en tu vida, apréndelo, porque la historia no se puede volver a repetir, ni en ti, ni en tus hijos, ni en tus nietos. Así que, mis amados hermanos, aprende de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Mis amados, muchas gracias. Acuérdese, por favor, inscríbete en nuestra plataforma de YouTube. Es para nosotros muy importante. Usted que me está escuchando, comprométase a eso. Ayúdenos con eso, por favor. Es importante que usted se inscriba allí en la plataforma de YouTube. Ayúdenos con eso y seguiremos llevando mensajes de bendición a tu casa, a tus hijos y a tu vida. Muchas gracias. Hasta una próxima vez. Dios me les bendiga. Amén.